También, hola, bendiciones para todos. Gracias, Andrea. Le damos la gloria al Señor y le pedimos a Dios en el nombre de Jesús que tome control de esta enseñanza, el cual seguimos pues escudriñando las escrituras para enseñarle lo que son los rudimentos de Cristo, de las doctrinas de Cristo, los primeros rudimentos, el que se echa en la base, en los cimientos, como hemos hablado ya de la fe, hemos tocado temas importantes como el nuevo nacimiento, el verdadero arrepentimiento, el creer en Cristo Jesús, en la obra redentora, y hoy nos toca la Biblia. Hoy nos toca la Biblia y quiero que vaya anotando allí estos versículos para poderlo después escudriñar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Es donde vamos a tomar de base esta cita bíblica para conocer primeramente quién es el autor principal de la Biblia, de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. También anoten Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vayan anotando allí. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Jeremías capítulo 36, del versículo 27 y 28. Estos son hasta el momento los versículos que vamos a estar utilizando con esta enseñanza con respecto a la Biblia o cómo se clasifica la Biblia, cómo se compone la Biblia, cómo está fragmentada, cómo está compuesta, este, quienes las escribieron, posiblemente lleguemos a ese tema también, cuáles son los libros que componen la Biblia en sí. Y bueno, les invito a abrir primeramente las escrituras en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que lo primero que tenemos que entender que las escrituras, y dice la Biblia, toda la escritura, no es de que un fragmento, de que es una parte, porque hay partes en la Biblia donde se ve la maldad, donde se ve la discordia, la disensión, asesinatos. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que fue Dios quien inspiró a estos hombres a escribir las escrituras en momentos de bendición, en momentos de tristeza, en momentos de alegría, en momentos de luto, que esto quedó plasmado no solamente para la historia, sino como un manual de instrucción de vida para que usted y yo podamos llevarnos eh, o dejarnos dirigir, dejarnos enseñar a través de las escrituras. Otro pasaje que el Señor me está trayendo ahorita a memoria es el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, en donde el Señor también nos va a hablar. El Señor nos va a hablar, vamos a leer el versículo 1, capítulo 1, versículo 8 y 9, más adelante vamos a hablar también de este libro de Josué, el por qué Dios nos está mandando a que la palabra no se aparte de nuestra boca. Así que tenemos segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, para los que quizás van entrando, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, Jeremías capítulo 36, versículos 27, 28, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Ahora, si nosotros queremos darle un concepto o un significado
el concepto a lo que es la Biblia, podemos decir, y usted puede anotar allí, en Biblia es un conjunto de libros. Esto es lo que significa Biblia, viene del vocablo griego biblos, que es un conjunto de libros en el cual el canon era una organización religiosa que tenía el poder de recopilar estos libros, reunir estos libros, tenía esta función de reunir estos libros que estaban en rollos, en pergaminos, en cuero, escrito en arcillas, tenían de reunir estos libros para conformar lo que hoy nosotros llamamos Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Pues es un conjunto de libros. Y se dice que se escribió más o menos la Biblia 1500 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. De 1500 años antes de Cristo, pues tenemos todos los libros del Antiguo Testamento, el que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Después de Cristo, después que viene Jesús a la tierra a cumplir la obra redentora, se extendió como 100 años para poder escribir lo que eran los evangelios, las epístolas de Pablo, las cartas pastorales, la revelación, el libro de los hechos, la evolución de la iglesia primitiva, fueron 100 años después. Entonces tenemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, donde se recopilaron estas informaciones para poder conformar o poder tomar en cuenta algunas escrituras, porque fueron muchas escrituras que fueron desechadas. Por ejemplo, el libro de Enoch. El libro de Enoch aparece un rollo diciendo que es el libro de Enoch. Recuerden que este Enoch fue el que dice la Biblia que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Este libro no entra en esta serie de libros o estos conjuntos de libros que forman la Biblia. El libro también, el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, si usted puede ir más allá y comenzar a escudriñar y comenzar a investigar. Había muchos libros, pero el canon, el que era responsable de recopilar lo que hoy día conocemos como Biblia, que fueron estos 66 libros que recopilaron, ellos tuvieron con mucha precaución, dirigidos por el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, ellos colocaron una serie o quizás de normativas, o quizás una serie o un filtro por donde se tenía que pasar todas las escrituras, y aquella que no tenía como que o no alcanzaba lo que ellos exigían que debería tener las escrituras, estos libros comenzaban a ser desechados. Y una de las cosas que ellos pedían para que fuesen aceptados a este conjunto de libros, aquellos pergaminos, aquellos rollos, era que deberían tener armonía con los libros anteriores, y que todos estos libros tenían que apuntar no solamente al amor de Dios, sino a la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús. Y esto era lo que esta organización llamada el Canon tenía como objetivo. Vamos a recopilar unos libros, vamos a reunirlos, es necesario reunirlos porque recuerden que en el principio la palabra de Dios se daba de persona a persona. Los padres le enseñaban a los hijos la palabra, no se escribía, sino que se le daba a los hijos y de generación en generación se iba pasando el mensaje. Esto se lo repetirán a tus hijos, dice, como dicen las escrituras. Dios mandaba a repetirle a los hijos la palabra. Después comenzó las escrituras, después comenzaron a hacer rollos, a hacer los pergaminos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, que nosotros lo tenemos anotado allí, Jeremías capítulo 36, dice la Biblia, en el versículo 27 y 28, la Biblia dice que Jeremías escribía rollos. Y dice las escrituras que vino un rey
y rompió los rollos que Jeremías le había mandado con su secretario, con su escriba, llamado Baruch, y dice la Biblia que los rompió. Pero como Dios es el primer interesado en preservar su palabra y que su palabra no pasará, como dice las escrituras, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Nos enseñan las escrituras en el libro de Jeremías que Dios es quien manda a Jeremías a volver a escribir. Ya no era solamente el mensaje, se daba no solamente del receptor al emisor o del emisor al receptor y que se expandiera de una manera oral. Ahora se escribía. Ya en tiempos de Jeremías y tiempos también en siglos antiguos, se comenzó a usar el papel, se comenzó a usar lo que eran los manuscritos, los rollos, y comenzaron a escribir. Y Dios le dijo a Jeremías, vuelve a escribir tal cual las crónicas de los reyes, vuelve a escribir todo lo que se quemó, todas las palabras que se quemaron, como la Biblia dice en el libro de Segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces Dios es el primer interesado en preservar su palabra, ya que su palabra, como dice también las escrituras, y anoten por allí lo que dice la Biblia en Isaías 55:11, esta es mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará conforme a cual yo la envíe. Entonces, pues tenemos de que la Biblia es un conjunto de libros y que se escribieron como alrededor de 1600 años para conformar estos 66 libros que tiene nuestra Biblia. ¿Por qué digo nuestra Biblia? Porque hay diferentes tipos de Biblia por diferentes doctrinas, por diferentes sexas, diferentes denominaciones religiosas. Por ejemplo, la Biblia católica tiene 7 libros agregados más que la de nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros tenemos 66, ellos tienen 73 libros. Entonces, vemos de que la Biblia la podemos nosotros dividir en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando hablamos de testamento, nos referimos a pacto, así que escriba, testamento es igual a pacto, antiguo pacto, el nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? El que Dios había hecho con Abraham, el que Dios había hecho en el libro de Génesis capítulo 15. Dios hace un pacto con Abraham y Dios le entrega la promesa a este patriarca llamado Abraham. Y el nuevo pacto es el pacto de la gracia a través de la obra redentora en Cristo Jesús. Entonces, cómo se divide, cómo se clasifica la Biblia? La Biblia la podemos clasificar en dos partes. Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Ahora, ¿qué contiene el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nosotros vamos a conseguir 39 libros. Estos 39 libros en el cual están conformando el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vamos a conseguir 27 libros. Y estos 66 libros en el cual tenemos allí, podemos desglosarlo en 8 grupos de libros según el estilo literario en el cual fueron escritos. Por ejemplo, el tema central de la Biblia es el amor de Dios hacia la humanidad y su plan de salvación a través de Jesucristo. Recuerden lo que dije, el canon tenía un filtro y que este filtro para que todo el libro pasara o fuese escogido para formar parte de la Biblia, pues estos libros tenían una armonía. Era el amor de Dios hacia la humanidad para liberarlos del pecado o de la caída del hombre a través de la obra redentora en Cristo Jesús. Esto se basaba o se basa lo que hoy conocemos nosotros como Biblia. Como somos privilegiados porque podemos tener en nuestras manos estos 66 libros. La gente primitiva pues no lo tenía. Ellos tenían que esforzarse por lo menos para conseguir un rollo. Recuerde que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, dice la Biblia que había un eunuco
y este eunuco estaba en uno de los carruajes que había venido de Jerusalén, adorando de Jerusalén, y la Biblia dice que el Espíritu Santo envía a Felipe a acercarse al carruaje de este eunuco, y dicen las escrituras que este eunuco tenía en sus manos un rollo, solamente tenía un libro, y en el libro que tenía un capítulo, y este capítulo era: ciertamente Él se llevó nuestras enfermedades y alivió nuestros dolores. Y él no sabía de quién era que se estaba refiriendo, si era al mismo escritor o a otra persona más. Y el Espíritu Santo le coloca a Felipe para que Felipe lo instruyera y le enseñara que de lo que se estaba hablando en las escrituras no era del profeta Isaías, sino que era del que iba a ser la obra redentora, o el que ya lo había hecho en tiempos de Felipe. Ya Jesús había hecho la obra redentora. Empezó a hablar Felipe de Jesucristo. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque es que antes no estaban recopilados los 66 libros. Entonces, este hombre solamente tenía una porción de las escrituras. Entonces, por eso que les estoy diciendo que nosotros somos privilegiados, porque podemos tener en nuestra mano, a nuestro alcance, 66 libros en el que la era primitiva, la iglesia primitiva, no lo pudo hacer, porque no se habían recopilado todos estos libros, ¿verdad? Entonces, la Biblia, los 66 libros de la Biblia tienen una armonía directa e indirectamente de apuntar a Jesucristo como el Salvador. Aparece en las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis la figura directa o indirecta de Cristo Jesús. Y eso quizás podemos verlo más adelante nosotros como iglesia, donde aparece Jesús en las escrituras. Ahora, los relatos bíblicos comienzan con la historia de la humanidad desde el mismo momento de la creación. Recuerde que a través de la palabra, cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así comienza nuestra escritura. Así comienza nuestro libro. Este libro grande que tiene 66 libros, llamada la Biblia. Comienza con la obra creadora. Y no solamente con la obra creadora, sino que también hay una interrupción de esta perfección de la obra de Dios con la creación, y es cuando la caída del hombre, cuando entra en escena el pecado. Así comienza lo que es la recopilación de estos libros, y comienza con esto, con lo que la historia de la humanidad, la historia desde el comienzo de la creación, y termina en el libro de Apocalipsis como un libro profético de revelación de Dios sobre el fin de todos los tiempos. Y como le dije al principio, Antiguo Testamento significa pacto con su pueblo, el pacto que Dios hizo a través de Abraham, la promesa que le entregó. Y el Nuevo Testamento significa el pacto de gracia, la obra redentora en Cristo Jesús. Ahora, como dijimos al principio, de que la Biblia la podemos desglosar en dos partes, y estas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, también la podemos dividir según la obra literaria en 8 partes iguales. En el Antiguo Testamento, nosotros quiero que usted me anote por allí, porque en el Antiguo Testamento nosotros vamos a conseguir primeramente con los primeros 5 libros que son conocidos como el Pentateuco. Estos Pentateuco significan que Pentateuco significa 5. O sea, 5 libros recopilados que tienen una similitud, y es no solamente la obra de la creación de Dios, sino también la ley, los estatutos, los mandamientos, los 613 mandamientos que el Señor envía a su pueblo después de la caída del hombre. Dios agrega, añade, como dice la Biblia en Gálatas 4:4-5, usted también puede anotar allí, que cuando se está hablando con respecto a la ley, la Biblia dice, la ley fue una añadidura. Dice, la ley fue añadida hasta que llegó la simiente. ¿Quién es la simiente? La promesa. ¿Quién es la promesa? Cristo Jesús. La ley fue añadida entre la promesa de Dios que le había hecho a Abraham y el cumplimiento de la promesa que era Cristo. En medio de ellos, de la promesa y del cumplimiento,
y se introdujo la ley, una añadidura de la ley. Y cuando hablamos de la ley, tenemos que hablar directamente de lo que es la Torá. La Torá eran estos 5 libros, que recopilaba las leyes, recopilaba los estatutos, recopilaba lo que eran los rituales ceremoniales y todo lo que se tenía que hacer conforme a la ley. Y esta ley Dios se la otorga a Moisés. Y en estos 5 libros que se le llama Pentateuco, allí vamos a conseguir a nosotros el libro de Génesis, que es el libro de la creación y de los patriarcas y de la promesa. Allí vamos a conseguir promesa de parte del Señor en el capítulo 12, en el capítulo 15 del libro de Génesis, donde hace el Señor ese antiguo pacto. El libro de los comienzos, Génesis, es Bereshit. En griego el Bereshit, que tiene que ver con el antiguo pacto, con el comienzo de todas las cosas. Entonces tenemos el libro de Génesis, tenemos el libro de Éxodo, recordando que Éxodo comienza con la esclavitud del pueblo de Dios, a través de una palabra que se dijo cuando Dios hizo pacto con Abraham en Génesis capítulo 15, le dijo: tu generación será esclava de una nación extranjera. Y ahí comienza el libro de Éxodo, que significa salida. Salida, ¿el por qué? Porque después viene el Señor, después del capítulo 14, cuando a través de sus manos fuertes, de sus brazos fuertes, el Señor saca a su pueblo y lo hace caminar en seco a través del Mar Rojo. Usted conoce la historia, después se va a lo que es el desierto. Comienzan esa comunión con Dios en el libro de Éxodo, en donde también la humanidad o el pueblo de Israel hace un becerro de oro en el capítulo 32 del libro de Éxodo, y después viene el Levítico, que son las leyes ceremoniales. Tenemos Génesis, que es el comienzo. Tenemos también Éxodo, que es la salida, la transición, el cambio que el pueblo de Dios hace de la esclavitud a la liberación. Tenemos Levítico, el tercer libro del Pentateuco es el Levítico, en donde están las leyes ceremoniales. Tenemos el libro de Números y el libro de Deuteronomio, en donde el Señor le da a Moisés instrucciones de cómo se debe conducir el pueblo, y le da la palabra de promesa que le recordaba la palabra que le había entregado a su patriarca, a Abraham. Entonces, en este libro del Antiguo Testamento, que partimos en dos, Antiguo y Nuevo Testamento, lo primero que estamos viendo son los 5 primeros libros, que ellos aparecen en orden cronológico. Ellos están allí en orden cronológico, no es que Deuteronomio se escribió primero. En orden cronológico está escrito estos 5 primeros libros. Después de estos 5 primeros libros vienen 12 libros consecutivos, empezando desde allí, desde Josué, y terminando en Esther. Son libros históricos. Estos libros históricos contienen lo que eran las batallas desde el comienzo, cuando el pueblo de Israel es introducido a la tierra prometida, y comienzan las guerras, comienzan las conquistas, comienzan las victorias, también como dice la Biblia en Josué capítulo 7, la derrota también, y comienza todo lo que es la historia de la evolución, del crecimiento del pueblo de Dios. Tenemos los primeros 5 libros, que son los Pentateucos. Después vienen 12 libros, que son los históricos. Entre los libros históricos tenemos, y usted anote allí, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica. Después viene Esdras, Nehemías y Esther. Pero Esdras, Nehemías y Esther eran libros en el cual tiene que ver no solamente con la evolución o el crecimiento del pueblo de Dios, de Israel, sino que también tiene que ver con el cautiverio y tiene que ver con el exilio. En tiempos de Esdras, Nehemías y Esther, por ejemplo, en el libro de Esther, se escribió en tiempos de cautiverio. Recuerden que Esther era la reina del rey Asuero y ella estaba en cautiverio. Habían 127 provincias, y entre esas provincias, ahí vivía Esther.
una mujer judía que había sido llevada en cautiverio. De tal manera que cuando, por ejemplo, en el libro de los Reyes, en el Segunda de los Reyes, en el capítulo 5, cuando se habla de Naamán el sirio, dice la Biblia que quien le da consejo para que Naamán fuese a Israel a buscar al profeta para que lo liberara de la lepra, fue una joven judía que se la habían llevado en cautiverio. Entonces, estos libros de Esdras se escriben en el momento que el rey Ciro, inspirado por el Señor, como dice la Biblia, yo escogí a mi ungido Ciro, le entrega la libertad al pueblo de Israel, y Esdras, este sacerdote llamado Esdras y escriba, tiene la obligación o tiene el deber de conducir al pueblo, de regresar al pueblo a Israel, de irse otra vez a las tierras. Este sacerdote, Nehemías como reconstructor, como reparador de todo lo que se tenía que hacer en Jerusalén, y Esther como intercesora y salvadora de aquellos judíos que estaban en cautiverio. Entonces tenemos los libros Pentateucos, libros históricos, que son estos 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que son los libros del exilio, que son los libros del cautiverio y la preservación del pueblo de Dios. Otros libros que nos vamos a conseguir son los libros proféticos. Después que salimos de estos libros, nos vamos a conseguir con los libros proféticos, y estos libros proféticos tienen que ver también con libros sapiensales. Vamos a conseguirnos con 5 libros sapiensales, con 5 libros poéticos, con sabiduría y alabanza. Los 5 libros poéticos que tienen sabiduría, que tienen alabanza, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros sapiensales o libros poéticos o libros de sabiduría nos, como dice, valga la redundancia, nos otorga sabiduría, nos lleva a qué. Por ejemplo, si usted lee el libro de Proverbios, lo va a ayudar mucho como padre, como hijo, como familia, como ser humano, como amigo. Son instrucciones que nos está dando el Señor. A través de estos libros poéticos, como por ejemplo Cantar de los Cantares, vamos a ver el amor que siente Jesucristo hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios. Ahora, estos libros sapiensales o libros poéticos o libros de sabiduría o libros de cánticos, como son los salmos, ¿verdad? Estos libros estaban corriendo peligro, así como el libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares también estaba corriendo peligro, porque el canon tuvo que examinarlo de una manera minuciosa para ver si podían entrar, porque ellos no le veían lo que era la armonía del amor de Dios, y no le veían tampoco que apuntaban a Cristo Jesús. Pero Esther, el sacrificio que hace Esther de 3 días de ayuno para entrar y presentarse delante del rey, y que preservara el pueblo de Dios, hizo de que el canon aceptara que el libro de Esther pertenecía a la inspiración divina de las escrituras. Y así como el libro de Cantar de los Cantares, que habla de una manera de lo que es el amor de un hombre hacia una mujer, del rey hacia la sulamita, y esto pudieron compararlo con el amor que tiene Dios o que tiene Cristo hacia la iglesia. Entonces, fíjense, dándoles el resumen, tenemos los libros Pentateuco, que son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son 5 libros. Después vienen los libros históricos, que son los 12 libros históricos que tenemos: a Josué, a Jueces, a Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, y tenemos a Esther, ¿verdad? También ahora tenemos los libros sapiensales o libros poéticos, que son 5 libros, que es Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahora vienen los libros proféticos. Estos libros proféticos que tenemos acá, pues lo podemos dividir en profetas mayores y profetas menores. Hay 2 corrientes del por qué se dicen profetas mayores y profetas menores, sin decir de que habían profetas con mayor nivel que otros. Recuerde que la Biblia no tiene que ver con niveles.
Pero hay dos corrientes en donde se dicen el por qué se les dio a 5 como profetas mayores, era porque según esta corriente es por la recopilación de capítulos y de escritura. Podemos ver en estos libros proféticos en el cual tenemos aquí incluido el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, el libro de Jeremías, que tiene 52 capítulos. Por esa razón, el libro, por ejemplo, de Ezequiel, que tiene 48 capítulos, dicen que por esa razón, una de las corrientes que hay, es que estos profetas se le otorgó el nombre de profeta mayor por la recopilación de palabras, de información, de capítulos en sus libros. La otra fuente que hay, que es la que me inclino un poquito más a esta fuente, es que a diferencia de los profetas mayores como los profetas menores, es que los profetas mayores fueron enviados a hablarle a reyes y a naciones enteras, ¿ya? Y que los profetas menores fueron enviados a ciudades. Por ejemplo, Jonás, que fue enviado a Nínive para predicarle lo que era el arrepentimiento, ¿ya? Amós, que fue enviado también a un pueblo. Entonces tenemos estas dos corrientes que hay, las dos son válidas, ¿verdad? Porque los profetas mayores que vienen siendo, ahí están incluidos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos conforman a los profetas mayores. Estos 5 personajes, estos 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ya, y tenemos estas dos vertientes, uno por los capítulos que hay, por eso se le llama profetas mayores, y otro porque le hablaron a reyes y le hablaron a naciones, ¿verdad? Ahora vienen los profetas menores. En estos profetas menores aparece Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Aqueo, Zacarías y Malaquías. Y estos profetas menores le hablaron a personas y a tiempos y lugares y ciudades determinadas, ¿verdad? Para que de parte del Señor llevaban una palabra. Recuerden, por ejemplo, a Ageo. Ageo tuvo que hablarles al pueblo, a los príncipes, a Zorobabel y a decirle, mi casa está abandonada y la de ustedes está con adornos, pero mi casa está abandonada. Estos profetas se usaban para llevar el mensaje de parte de Dios. Por eso que lo importante no es la cantidad de capítulos que escribieron. Lo importante es quién los inspiró a hacerlo y quién fue el quien les dio palabra para que pudieran llevar a los reyes, a las naciones, a las provincias. Y es que fueron inspirados por el Señor, inspirados por el mismo Dios. Ahora, terminamos el Antiguo Testamento, recordando que el Antiguo Testamento tiene que ver con el antiguo pacto. Y este antiguo pacto está incluido lo que es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Recuerde la promesa que cuando en la caída del hombre en Génesis 3:15, que la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y de ella, de la mujer, nacerá una simiente, y esta simiente es quien le va a aplastar la cabeza, te va a aplastar la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Y en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo menciona lo que era el cumplimiento de esa promesa cuando también menciona de que la ley fue una añadidura entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, que todo se concretó en Cristo Jesús. Y en medio de ello se metió la ley como una añadidura y dice, hasta que llegó la simiente. ¿Cuál simiente? Lo que dice Génesis 3:15. Entonces vemos que, por ejemplo, ya en el último libro del Antiguo Testamento, el Señor hace mención de algunas promesas que le estaba haciendo al pueblo de Israel, y una de las promesas que le decía que no se olvidaran de la ley de Moisés, que siguieran cumpliendo los mandamientos, los estatutos, todas las leyes que el Señor les estaba otorgando a ellos. Si usted me acompaña a lo que es el libro de Malaquías, en el capítulo 4, el Señor viene y le entrega una de las promesas
a este pueblo en el versículo 2 dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. No, no dice que nació, que iba a nacer. Había una palabra, una promesa de parte de Dios en el último libro del antiguo pacto o del antiguo testamento, que iba a nacer el sol de justicia y en sus alas traería salvación y ustedes iban a saltar y saldrían como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, día del juicio. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acuérdense, versículo 4, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, viene otra promesa. El Señor les habla y le dice, va a nacer el sol de justicia. El sol de justicia, el que en la punta del manto de las alas traería salvación. Y todo el que tocara esa punta iba a saltar como becerro de la manada. Y esto tiene que ver con Cristo Jesús. Después viene y dice, antes que yo venga con el juicio, el día terrible que va a venir. Y después viene y hace mención que va a enviar, hace mención de que tenemos que seguir con la ley de Moisés. En Malaquía al pueblo de Israel le está diciendo, ustedes ahora tienen que acordarse todavía de las leyes, ordenanzas, rituales, estatutos, mandamientos que yo le entregué a Moisés en el monte Ore. Esas ordenanzas ustedes las tienen que traer a memoria. Y dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos al padre y el corazón de los padres a los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esas fueron las últimas palabras del Señor en el antiguo pacto. Lo último que el Señor dejó fue un mensaje de los acontecimientos venideros, de lo que iba a acontecer después. Pero entre el antiguo pacto, el antiguo testamento y el nuevo testamento o el nuevo pacto a través de la obra redentora en la gracia de Cristo Jesús, se conoce como un periodo intertestamentario o un periodo interbíblico. Es algo que estaba entre los dos, algo que se introdujo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y este periodo se refiere a que estos libros que fueron escritos en este tiempo de silencio de parte de Dios, se cree que fueron como aproximadamente 400 años de silencio. Después que Dios dijo, yo voy a enviar al profeta Elías, va a nacer el sol de justicia, acuérdense de la ley de Moisés, antes que venga el día terrible, antes que yo los visite con maldición. Dicen que hubo un silencio de parte de Dios y que este silencio duró 400 años. Recuerden, por ejemplo, lo que dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3. Dice las escrituras, en tiempos del sacerdote Elí, las profecías no eran con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. Pero ahora Dios estaba haciendo un rotundo silencio, hizo un rotundo silencio. Y en este rotundo silencio, la tierra siguió, la gente siguió y comenzaron a escribir otros libros, unos libros que el canon no aceptó. Y estos libros son reconocidos como los apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos que se escribieron en la oscuridad o libros ocultos o libros oscuros porque no tuvieron la inspiración de Dios. Porque en estos libros apócrifos, el cual se escribieron en estos 400 años de silencio, no hubo una inspiración de parte de Dios o una respuesta del Señor. Usted puede tener curiosidad y buscar estos libros y leerlos y no hay una respuesta, no dice y dijo Jehová y Dios dice, no habla de esto, sino que se escribieron en tiempos en donde Dios estaba haciendo silencio. Y este periodo se refiere a lo que no fue registrado ni aceptado por el canon, porque ellos fueron los responsables en recopilar los libros que hoy conocemos como la Biblia. Esto aparece en los 400 años de silencio, estos libros apócrifos.
Y estos libros apócrifos fueron los que adoptaron la Iglesia Católica, que es lo que yo le dije al principio. Nuestra Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, pero la Iglesia Católica introdujo estos 400 años de silencio, introdujo estos 7 libros que son los apócrifos, donde está Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, está el libro de Tobías, está el libro de Esther, está el libro de Esdras. Ellos comenzaron a meter estos libros allí, cosa que el canon rechazó. Por eso que usted tiene 66 libros, tiene esa facilidad de tener las escrituras en las manos. Ahora, vamos al Nuevo Testamento por cuestión de tiempo, vamos al Nuevo Testamento, en donde vamos a conseguirnos lo que primeramente nos vamos a conseguir con los evangelios. Estos 4 evangelios que tienen que ver con el nacimiento, con la vida, con el crecimiento, con las obras, con los milagros, con la obra redentora, con el sacrificio, con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Estos 4 evangelios están compuestos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen también como evangelios sinópticos. Recuerden que evangelio es buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, la buena palabra que se estaba dando, las buenas noticias que se estaba dando de que llegó el cumplimiento de la palabra que el Señor había dicho en todo el antiguo pacto, se estaba cumpliendo ahora en Cristo Jesús. Y estos 3 primeros libros, el por qué se le llaman sinópticos, porque tienen una relación entre ellos. Usted puede leer el libro de Mateo, que tiene 28 capítulos, aunque Marcos tiene 16 y Lucas tiene 24, tienen muchos capítulos y se relacionan en común. Hablan del nacimiento, hablan de la vida de Cristo. Ellos tienen mucho en común. Usted puede buscar concordancia en estos 3 libros. Ahora, el libro de Juan se diferencia, el libro de Juan tiene 21 capítulos, pero de los 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, las buenas nuevas de Juan, tienen 19 capítulos que no aparecen en los 3 evangelios. ¿El por qué pasa esto? No era que Juan estaba llevándole la contraria a estos 3 que tienen una similitud, tienen son sinópticos, sino que Juan al leer, porque recuerden que Juan fue el discípulo de Cristo que duró más tiempo con vida aquí en la tierra, y Juan pudo tener en sus manos el rollo de Mateo, el de Marco y el de Lucas, y Juan pudo escribir lo que ellos no escribieron. Juan se basa más en lo que es el amor de Dios hacia la humanidad, el amor de Cristo, y Juan comienza el libro como si fuese desde el principio. Recuerden que la Biblia comienza Génesis diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan comienza también diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces Juan recopila 19 capítulos que no están en los demás, y por eso que se diferencia, y por eso que estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una sinopsis, una relación, una armonía. Los 3 tienen la vida de Cristo, los 3 tienen la resurrección, los milagros, la enseñanza, la muerte, ¿verdad? Entonces, recordando que evangelio es buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación. Después de los 4 evangelios, recordando que el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros. Tenemos primeramente estos 4 que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son el evangelio. Después viene el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene que ver con el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia primitiva, después de que viene el cumplimiento de lo que Dios había establecido en uno de los profetas menores llamado Joel, cuando dijo: en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La Biblia dice que el Espíritu Santo, según lo que dice las Escrituras en el capítulo 2 del libro de los Hechos,
el poder del Espíritu Santo desciende sobre la iglesia que estaba reunida como 120 y comienza el nacimiento y el crecimiento de la iglesia y los hechos de los apóstoles, de cómo el Espíritu Santo usó a los apóstoles para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y esto tiene que ver el libro de los hechos. Por eso se cree que el libro de los hechos, como no tiene una culminación, hay muchos que dicen que se sigue escribiendo espiritualmente Hechos 29, porque termina hasta Hechos 28, porque todos lo que le servimos al Señor pertenecemos como que a la historia de este libro. Y en la historia de este libro hubo un hombre que, a pesar de que se levantó con venganza y muerte en contra de los del camino, este hombre llamado Saulo de Tarso, este hombre también escribió. Después que él se convierte a Cristo y dice, según las escrituras, él no fue rebelde a la visión celestial, según lo que dice Hechos 26, 19, no fue rebelde a la visión celestial. La Biblia dice que este hombre pues comenzó a escribir. Este hombre se conoce como las cartas paulinas o las cartas apostólicas. Y estas cartas apostólicas son 13, recordando 4 evangelios, 1 hecho, ya van 5. Ahora, el apóstol Pablo se le atribuye porque deja su firma en las cartas. Yo, Pablo, que con mi propia mano estoy escribiendo, los saluda Pablo, los está saludando Pablo a los de Galacia, Pablo a los de Roma, ¿ya? Aunque el libro de los Romanos no lo escribió Pablo, pero lo redactó Pablo. Pablo fue quien le entrega a un hombre llamado Tercio, según lo que dice la Biblia en Romanos 16, ahí aparece el quien escribe, el escriba, pero Pablo fue el que le dio la palabra con la inspiración del Espíritu Santo para que escribiera. Como habían otras escrituras que Pablo decía, yo escribo con letras grandes y con mi propia mano. Entonces, el apóstol Pablo o las cartas paulinas son 13. Romanos, primera de Corintios y segunda de Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son las cartas en donde está la firma de Pablo. Muchos escritores creen de que el libro de los Hebreos, por la dificultad de entenderlo, también lo escribió Pablo, pero como no hay algo que diga que fue Pablo, entonces el libro de los Hebreos lo han clasificado como cartas pastorales al libro de los Hebreos. Cartas pastorales a los sacerdotes que en ese tiempo estaban allí, a los pastores, a los ángeles de la grey. Entonces tenemos las cartas paulinas, que son 13, más 4 del Antiguo de los Evangelios, son 17, más 1 del libro de los Hechos, son 18. Todavía nos faltan 9 libros más. Y en estos 9 libros más tenemos las cartas pastorales, aquellas que se enviaron a pastores en la congregación, como es el libro de los Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas, el que está antes del Apocalipsis. Allí conformamos 65 libros y culminamos con el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Allí están los 66 libros de la Biblia. Ahora, la Biblia me enseña muy claro lo que dicen las escrituras en el libro de Proverbios, y quiero que me acompañen allí los versículos. Recuerden que yo les al comienzo les entregué lo que era unos versículos, y entre ellos está el libro de Proverbios en el capítulo 30, en el versículo 5 y 6. La Biblia dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado
mentiroso. Recordando lo que dicen las escrituras en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Proverbio está diciendo que toda la palabra de Dios es limpia, que no podemos ni añadirle ni agregarle para que nosotros pues no seamos hallados mentirosos, porque muchas veces queremos agregarle a la palabra de nuestro propio conocimiento o de lo que hemos escuchado en otro predicador y parecemos unos loritos y comenzamos a repetir barbaridad. Y el Señor nos está diciendo y nos está advirtiendo, no le añades, no le quites a la palabra para que no seas hallado mentiroso. Otro de los pasajes bíblicos que yo les di fue Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no solamente viva y eficaz, sino que dice la Biblia que penetra hasta separar el alma del espíritu. O sea que la palabra de Dios es viva. Recuerde lo que dice la misma escritura, el mismo Dios en Isaías 55:11. Esta es mi palabra que sale de mi boca, que no va a volver a mí vacía, sino que hará conforme a como yo la he enviado. El Señor envió su palabra y la palabra no es para que la tengamos guardada o para que vengamos los domingos acá y tomemos la Biblia. ¿Saben el trabajo, la vida que se perdió recopilando estos 66 libros para que usted y yo lo tengamos a la facilidad de nuestro alcance y podamos escudriñar las escrituras? Porque dice la Biblia, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que hay salvación y vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Y que el Señor en el nombre de Jesús le manda también a un joven llamado Josué en el capítulo 1, en el versículo 8, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se vaya a apartar. El Señor nos está motivando o nos está enseñando que la palabra debe estar en nuestra boca, que lo que salga de nuestra boca es la palabra de Dios. Dice, porque de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces allí nos estamos respondiendo a nosotros el por qué muchas veces nos salen las cosas mal. ¿Por qué no somos bendecidos? ¿Por qué no somos prosperados? Es que la palabra no está en nuestra boca. Y tenemos esta bendición de la recopilación de 66 libros. Recuerde que Biblia viene de la palabra biblos, que significa conjunto de libros, y que usted y yo tenemos esta bendición de poderla tener a nuestro alcance. Hay naciones que tienen que tener la Biblia escondida, hay naciones que tienen que tener la Biblia en su mente y en su corazón, porque el quien lo atrape con una Biblia, al quien lo agarren con una Biblia, lo matan inmediatamente a toda su familia, gente que tiene que estar escondidas en cuevas, gente que tienen templos clandestinos, escondidos para escuchar la palabra. Y usted y yo tenemos la libertad de caminar con esta Biblia que tiene 66 libros, que es inspirada por el Señor, y muchas veces no lo hacemos. La Biblia no se formó de un día para otro. Sabemos que tiene un tiempo aproximado de 1600 años siendo inspirada por el Espíritu Santo. A más de 40 hombres se le dio la palabra. Al principio de la historia, como ya le dije al principio, se pasó de persona a persona. Luego vino los rollos, vinieron los pergaminos, se escribían en el cuero, se escribían en la pared. Pero lo importante era preservar la palabra. Hasta el día de hoy, la palabra se ha preservado. Recuerden lo que dice Jeremías 36, 27 y 28. Cuando Dios le dijo a Jeremías, vuelve a escribir el rollo que se destruyó. Ahora, en cuanto a los idiomas, en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y parte en arameo. Se cree que el libro de Esther, el libro también de Esdras, fueron escritas en arameo.
y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Después de allí comenzaron las traducciones y comenzaron hasta llegar a nosotros con nuestro lenguaje, y tenemos diferentes tipos de Biblia en donde podemos nosotros escudriñar las escrituras, y es el único libro donde el escritor está vivo y el escritor te puede hablar. Y que todo lo que está escrito en estos 66 libros de la Biblia es para hacerte a ti una mejor persona. Y no solamente eso, sino para que tú y yo podamos obtener la vida eterna a través de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recordando que desde Génesis hasta Apocalipsis, la armonía tiene que ser Jesucristo. Esto era los del Cano habían tomado. Vamos a recopilar estos 66 libros, vamos a hacer estos libros, y el filtro es que deben tener armonía, que ellos deben estar en esta armonía de hablar de Cristo Jesús, de hablar de Cristo Jesús. Entonces, recordando que hay 66 libros que usted y yo podemos escudriñar. Muchas veces queremos ir a buscar otras cosas, a aprender otras cosas, y después hablamos disparate cuando hay 66 libros esperando por usted. Ahí está el libro de Génesis, de Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Están los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los 2 libros de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Tienes que son libros históricos, los libros sapiensales también tenemos. Tenemos los libros de los profetas mayores, Ezequiel, Daniel. Tenemos a Isaías, a Jeremías, tenemos los libros sapiensales, tenemos a Job. Usted quiere saber de poesía, váyase al libro de Job, váyase al libro de Cantar de los Cantares, váyase al libro de los Proverbios si quiere directriz, si quiere dirección para educar bien a un hijo, váyase al libro de los Proverbios. Quiere saber de la vida de Cristo, corra a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiere saber qué hicieron los discípulos de Jesús, vaya al libro de los Hechos, en donde usted tiene los hechos de los apóstoles. Usted quiere saber lo que pasaba en las iglesias cuando fue creciendo las iglesias, vaya a las epístolas del apóstol Pablo. ¿Cómo se le debe tratar a un pastor? Vaya a las cartas pastorales. Pero si usted quiere saber lo que va a ocurrir hoy y mañana, le hace el Apocalipsis. Allí tenemos estos 66 libros llamada la Biblia. Y bueno, creo que ya son, bueno, las 10 en punto, gloria a Dios, Dios es bueno. Me dio el tiempo para hablar de estos 66 libros, de cómo fueron recopilados, este conjunto de hombres en el Cano pudieron recopilar estos rollos y poderlos desarrollar. Así que, bueno, ¿cuál es la tarea? Que usted aprenda las escrituras, que usted entienda y comience a desglosar, recordando que son 66 libros que se dividen en 2 grandes libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento significa pacto, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y que estos se pueden también dividir en 8 fracciones de libros, que son Pentateuco, los libros históricos, los libros sapiensales, los libros proféticos, profetas mayor y profetas menor, que también son los evangelios, las cartas o las epístolas del apóstol Pablo, las cartas pastorales y la revelación. Se parten en 8 fragmentos, y que todo fue inspirado por Dios, según lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Así que bueno, espero en el Señor, en el nombre de Jesús, que usted haya anotado, haya adquirido el conocimiento, y pídale ayuda al Espíritu Santo. Cuando usted se siente escudriñar las escrituras, a ser más noble que los habitantes de Berea y de los de Tesalónica,
como dice la Biblia en Hechos 17:11, usted viene y le dice, Espíritu Santo, tienes una asignación aparte de consolarme, de abrazarme, de redarguirme, y es de enseñarme las escrituras. Y usted se coloca con papel y lápiz y comienza a escudriñar las escrituras, y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, como dice la Biblia, el cual yo he hablado, él se las va a enseñar porque él no habla por su propia cuenta. Entonces tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Así que hoy conocimos las escrituras. Andrea, si estás por allí, ya puedes dejar de grabar, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Y así que vamos con la pregunta. Yo no